En ese escuché yo, pam, pam, pam. Y eso que dijo, vea pelado, esos eran para usted. Si yo no tomo esa determinación en ese momento, ese impulso de ir a decirle a él, a hablarle, esos tiros eran para mí. Lo que tenía lo dejé allá y me vine con $50 en ese viaje. Yo creo que yo llevaba por ahí un día completo solamente tomando agua hasta que abrí la primera empresa. Y esa empresa la abrí más con pasión que en conocimiento. Ya tengo este documento que dice que yo soy el dueño de una empresa, pero me faltaba todo. No tenía conocimiento del manejo del dinero, no me sabía ni las leyes y yo ya había abierto 2 empresas. Cada caída dura era quedar debiendo mucho dinero. Me trataron como si fuera un criminal, me amarraron y yo no sabía por qué. Yo te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cogiste un lugar de facturar 0 a llevarlo a estar facturando casi 1.5 millones de dólares? ¿Cómo lograste eso? Hace 22 años, Edison Duarte caminaba 3 horas diarias a la universidad en Bogotá porque no tenía ni para el bus. Buscaba monedas en la calle para poder comprar un pastel de pollo y no ir a dormir con hambre. Hoy, este mismo caqueteño ha llevado una discoteca de 0 a facturar 1.5 millones de dólares al mes y está consolidando su imperio de entretenimiento en Dubái y otros países árabes. Como alguien que creció entre la violencia, narcotráfico y extrema pobreza en uno de los lugares más marginados de Colombia, terminó siendo el rey de la rumba latina en la ciudad más lujosa del mundo. Prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar no la has escrito ni el mejor guionista de Netflix. Eddie, bienvenido a Inspiradores, el podcast de los emprendedores y donde todos los sueños son posibles, no importa lo difícil que sea, ¿no? Muchas gracias, Johanna, por esta gran invitación y bueno, esperamos aportar algo a todos los que nos están escuchando y viendo en ese momento. Eddie, ¿y nos puedes contar, o sea, qué hace Eddie hoy en día en Dubái? ¿Por qué está aquí contándonos esta historia? Bueno, actualmente dirijo un club latino. Empezamos desde 0 en ese club. Empecé con un computador y con un celular invitando a la gente. Y hoy en día, bueno, nos va muy bien. Podemos gozar de que todos los días tenemos de 150 a 200 personas pagando su cover y entrando a visitar lo que hacemos nosotros allá adentro. Paralelo a eso, ese es un trabajo de noche. Paralelo a eso, tenemos con mi esposa una empresa de entretenimiento que se llama Macarena. Entonces traemos artistas, hacemos vínculos con hoteles. Tenemos muy buenos clientes hoy en día. ¿Cómo cuáles? Estamos en Le Méridien, estamos en Hyatt, estamos en Jumeirah Beach Hotel, en varios Toro. Estamos en varios lados, algunos por nombrar. Y básicamente lo que hacemos es que traemos artistas de Latinoamérica, los ponemos en contratos con ellos o hacemos contratos con los freelancers, los que están aquí. Y bueno, eso nos va muy bien. Aparte de eso, pues hacemos eventos corporativos, cumpleaños, bueno, todo lo que está haciendo lo estamos haciendo con Macarena Events hoy en día. Nos estamos preparando ahorita mucho más porque hicimos una inversión para la empresa para poner eso a otro nivel. Ya hicimos una gran parte de trabajo junto con mi esposa, pero ahorita vamos a delegar. Entonces contratamos un equipo y estamos preparándonos para esta temporada que viene. Ah, claro. Sí. Pero también digamos, hemos sabido que ya están pensando o ya están poniendo artistas en otros países, ¿no? Sí. Ahora entramos a Saudi, estamos por Bahrein, estamos en otros lados. Sí. Eddie, vamos a mirar un poco sobre la parte tuya de creciste en Pau Gil, naciste en Pau Gil, Caquetá. Nací en Pau Gil. Creciste en Florencia, Caquetá, uno de los departamentos con los mayores contrastes, digamos, por un lado, pues unos paisajes increíbles, una naturaleza, porque pues comienza la Amazonía ahí, pero al mismo tiempo un territorio, digamos, de los más apartados y marginados de Colombia, de nuestro país. Y has pasado por experiencias, digamos, que han marcado muy, muy fuerte tu vida. Experiencias con narcotráfico, con guerrillas, con situaciones de verdad increíbles.
¿Cuál de estas situaciones tan fuertes como ver llover dinero del cielo, quedar en medio de una balacera, morir una persona en tus manos, cuál de estas situaciones te marca y dice, yo quiero salir de acá? ¿O hay otra? Bueno, entre esas hubo una que me marcó muchísimo. Estábamos en una finca con un grupo. Éramos un grupo tecno, tipo 6 personas, músicos. En esa época nos contrataban mucho para cantar a la casa de los mafiosos. Tú ibas allá y todo era, tenías que andar muy derechito con todo porque esa gente se tomaba y no le importaba la vida de nadie. Enloquecían. Fueras lo que fuera el músico, no respetaban a nadie. O sea, era un problema que no estabas tranquilo en ningún momento. ¿Qué pasó esa vez? Él estaba con una muchacha, era el jefe el que nos contrató, pues. Sí. Con una muchacha, estábamos en la sala de la vila, de la finca, y ella me miraba mucho. Y yo no le hacía contacto visual porque uno sabe, uno sabe, eso es para problemas, y yo no le hacía contacto visual. Entonces, digamos que ellos estaban acá, yo todo el tiempo cantaban para allá. La única vez que volteé a mirar para allá, ella me estaba mirando y él vio. Hizo apenas como un gesto como que, ok. Entonces mi instinto de supervivencia hizo de que yo me fuera directamente para donde él. Yo solté el micrófono y me fui. Aun cuando a ese tipo no se le podía ni hablar porque él estaba allá y nosotros estábamos acá y él estaba rodeado de su gente. Yo fui y le dije, disculpe, unas palabras, siga, mijo. Yo le dije, mire, vea, yo vine a trabajar, vine a hacer mi trabajo. No quiero que malinterprete nada. Yo simplemente estoy cantándole a usted. Digo, sí, yo sé usted a qué se refiere. Uy, hijo de madre. Digo, siéntese. Y yo, hijo de pucha, ¿qué va a tomar? Bueno, me sirvió un trago y a la muchacha alguien le tocó el hombro y salieron. Ay, qué mierda. Y estábamos hablando y él me dijo, no, pelado, fresco, con usted no hay problema. Ya no hay problema. En ese escuché yo, pam, pam, pam. Uy. 3 tiros afuera. La mató. Y eso que dijo, vea, pelado, esos eran para usted. Pero se tuvo las huevas de venir a poner la cara. Por Dios, aquí estoy. Y yo me lo tomé. Me dijo, fresco, siga cantando. Y como si nada, me tuve que regresar a seguir cantando. Uy, ¿cómo hace uno para hacer eso? Sí, pues eso era lo que pasaba. Entonces yo decía, pucha, la vida no vale nada por acá. O sea, si yo no tomo esa determinación en ese momento, ese impulso de ir a decirle a él, a hablarle, esos tiros eran para mí. Y ahí nadie me había podido defender. Nadie. El que se metiera, pues también lo hubieran matado. Uy, por Dios. Entonces son cosas que yo decía, no, yo no puedo estar por acá todo el tiempo. En algún momento no voy a correr con la misma suerte. Y fue cuando ya la decisión fue muy clara. Tengo que irme a buscar mi música en otros lados. Wow, sin palabras. Sin palabras desde todo punto de vista. Y eso también, como mujer, me pone a pensar, ¿no? Porque a veces, como personas, nos dejamos deslumbrar por dinero, por poder. Y hay gente que no le vale nada. O sea, la vida de las personas no vale nada. Así, tal cual. Wow, increíble. Esa es una entre tantas. Y bueno, yo tengo curiosidad sobre cómo es eso que llueve dinero. Esto fue Remolinos del Caguán, un corregimiento de Remolinos del Caguán, que no sé cómo se llamará, pero estábamos en territorio, Remolinos del Caguán, y fuimos a tocar en esa época en una feria, duraba 3-4 días, y era 3-4 días tocando. Uy, Entonces fuimos a ese pueblito, era un caserío prácticamente, y no había dinero, no había cash. Todo lo pagaban con, si tú querías comprar una gaseosa, era con base de coca.
Entonces cuando llegamos, nos pasaron una bolsita. Porque yo iba y entonces ¿cómo vamos a comprar una? Fui a comprar una gaseosa y no, que con coca. Entonces le dije al director de la orquesta, le dije, bueno, tengo sed. Digo, no, así. Y nos pasaron a cada uno un avance, nos dieron un avance. O sea, tú llevabas efectivo y aún sí, así claro, no se no lo recibían, era la regla del pueblo, no sé qué pasaba, nunca lo supe, no averigüé. El hecho fue que uno allá no preguntaba mucho, uno, ok. Nos dieron el avance en base de coca, cada uno una bolsita. Entonces, si yo quería almorzar, ¿qué vale ese almuerzo? Que vale 3, 4 gramos. Ellos tenían una gramera, ahí uno pesaba un poquito. O sea, la equivalencia eran gramos de base de coca. Sí. Entonces, paralelo a eso, mientras que nosotros trabajábamos, estuvo un sonido de avionetas durante los 4 días. Llegaban 2 avionetas, mientras que aterrizaban tiraban bultos de dinero. Bultos. Pues estaban abajo y miraban que caía. Claro. ¿Y ustedes sabían que era dinero? Claro, ya todo el mundo ya sabía. ¿Qué hacían? Entonces tiraban bultos de dinero, daban otra vuelta, aterrizaban, subían coca y salían. Eso pasaba, no sé, yo creo que cada 15, 20 minutos, durante todo el día. ¡Uy, por Dios! Así. Y otra vez, tiraban bultos de dinero. ¿Dólares o de plata colombiana? No sé porque eso no sé para dónde lo movían, pero no lo movían para donde estábamos nosotros. Sí. No lo movían para donde estábamos nosotros. De hecho, algo que me impresionó en esa época, yo estaba adolescente, yo te puedo decir que tenía unos 14 años, pero había niños de 6, 7 años con unos platones gigantes y con una cuchara. Ellos les tiraban la base de coca ahí y ellos con una cucharita llegaban y la volvían polvito. Porque eso tenía unos grumitos y ellos llegaban. Ese era el trabajo de esos niños y les daban plata por eso. Ellos llegaban en bolsitas y eso era un olor en todo el pueblo, que ese olor yo creo que me quedó grabado para siempre. Esa fue la historia de ver llover dinero. Pero sí fue así. Después salió en una revista, no recuerdo cuál, que en ese año fue el punto que más movió dinero en un mes. Y fue ese Remolino del Caguán. ¿Lo que tuviste? Sí. Y yo dije, güey, madre, eso fue lo que yo decía, cada 15, 20 minutos llegando avionetas a tirar plata. Uy, impresionante. Eso era... Oye, era el pico del narcotráfico. Y claro. Era cuando ellos estaban en el top. O sea, ¿qué estamos hablando de en qué año fue eso? Yo creo que el 93, 94, algo así. 30 años más o menos atrás. Sí, unos 30 años atrás. ¡Jue madre! Óyeme, ¿y cómo empieza tu historia? Porque eres cantante profesional, ¿no? Y todo eso, pero hay unos inicios. ¿Cuándo descubres tu talento? ¿Cómo es ese cuento? Cuéntanos. Mi papá es cantante. Okay. Mi papá es cantante, de hecho todavía ejerce. Y siempre la música estuvo en la familia. Cuando yo nací, mi papá siempre estuvo cantando. Mis tíos tocaban acordeón, hacían parrandas. Y yo siempre estuve vinculado con la música, desde muy niño. Y nosotros somos 3 hermanos, los 3 salimos al ruedo, como lo decimos allá, de la misma manera. De un momento a otro, cuando teníamos 5 años, le dijimos a mi papá, quiero cantar. Y no sabíamos la mochila azul, los 3 fue así, con la mochila azul. Nos cogieron el tono y arrancamos a cantar afinados, con medida y con gusto para cantar. Wow. ¿Sí? O sea, un talento innato, nacieron con eso. Innato. Nacieron con eso y ya también tu papá lo mira y comienza a entrenarlo y a desarrollarlo. Claro, mi papá cuando ve eso, pues mi papá me quería llevar a todos lados, mi papá súper orgulloso. Él era de los que llegaba de trabajar tarde, llegaba a tomarse los tragos con los amigos a las 3, 4 de la mañana, llegaba a la casa y me despertaba. Papito, venga, se canta. Para él era muy orgulloso. Entonces, venga, todavía sigue haciéndolo, pero yo me acuerdo que me levantaba a las 4 de la mañana para que yo fuera a cantar las 2, 3 cancioncitas que me sabía. Claro, no, mira, mi niño tan pequeñito y como canta y todos los amigos. Entonces yo siempre me vinculé desde niño a la música. Ya de ahí,
había una orquesta. Oye, ¿cómo sonaba eso? Pues ahorita ya el tono no es el mismo. Y estoy recién levantado, pero sonaba como la de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Más o menos así. No, pues claro. Papá, ¿cómo no iba a estar orgulloso? Sí. Y bueno, mi papá tuvo un grupo familiar ya de música tropical, que a eso le llaman tecnos, son grupos pequeños, y viajaban mucho a los pueblitos. Ahí fue cuando yo me vinculé tocando timbal. Y tocaba timbal con ellos, empírico, y obviamente yo era de los que absorbía mucho lo que veía. Eso te iba a decir, ¿cómo ibas aprendiendo? Sí, mirando. Yo miraba al timbalero, me aprendía los golpes y escuchando la música. Considero que tengo muy buen oído musical. El empírico mío es muy bueno y aprendía muy rápido. Luego hubo un casting en Florencia de una orquesta para niños. Yo tendría tal vez 11 años cuando eso. Y llegó un profesor que se llama Nolvairo Valencia y armó una orquesta. Yo hice un casting, yo quedé como cantante de esa orquestica, pero mientras les enseñaban a los otros niños, yo estaba mirando y aprendiendo. Entonces, estamos hablando ya en Florencia Caquetá, ¿sí? Florencia Caquetá, okay. Sí. Florencia Caquetá. Entonces le estaban enseñando al de la conga el ritmo de raspa o de conga o de merengue, y él de pronto, sí, tenía pero yo aprendía mirando. Cuando yo me sentaba, yo lo hacía. Y el profesor, este berraco, necesitamos varios como este para salir rápido. De esa orquesta todavía hay gente activa. Sí, hay muy buenos músicos que están por ahí en el mundo viajando. Joe Albert, si me está viendo, pianista de Tupamaros, y ahorita anda por ahí en cruceros. Sí, wow. Sí. O sea, los que conocemos en Colombia, Tupamaros, bueno, y Ecuador y todo eso, saben que es una orquesta muy famosa de Colombia, ¿no? Sí. ¿Y de ahí estuviste en otra orquesta o de ahí qué pasó? Había una orquesta ya que era la máxima, era llegar al Barcelona o al Real Madrid en Caquetá, que se llamaba Yapurá. Entonces era una orquesta a la que todos los músicos querían estar. ¿Por qué? Porque tenían a la selección de músicos, los mejores músicos con lectura. Ellos eran los únicos que estaban con buenos uniformes, todos con partitura. Tenían un director musical súper exigente, William Vargas. Creo que uno de los mejores músicos que conocí en mi vida, y él hacía que eso andara como un relojito y sonaba espectacular. Ese era el sueño de todos. Y yo entré cuando tenía como 12 años, iba a cumplir 12 años cuando yo entré a esa orquesta tocando percusión menor, tocando tambora, bongo y güiro. Entré también por una recomendación de un amigo que era percusionista ahí, y me dijo, no, vea, aquí están buscando el tercer percusionista, pero no había alguien que lo hiciera. Yo no tocaba muy bien, él me explicó unas cositas y con eso hice el casting y pasé. Y ahí entré a la orquesta, con la ventaja de que yo cantaba, entonces rápido ascendí a cantante, y ahí estuve. Esa fue mi carrera en Caquetá como músico. Y tu vida, o sea, bueno, ya eres un niño, ya estabas adolescente, ¿no? ¿Cómo compartías tu vida? O sea, ¿porque estudiabas? Claro. Yo estudié en el técnico industrial, jornada de la tarde. Entonces era un tema de que yo estuve ocupado en toda mi adolescencia, porque yo jugaba con la selección Caquetá de fútbol. Ah, ¿también eres deportista? Pues ahorita ya no, pero en mi época sí. Entonces siempre estuve con la infantil, prejuvenil, juvenil, y jugué con primera C. Pero lo primera C ya fue finalizando, que ya me fui para Bogotá. Entonces mi tiempo era dividido de 7 de la mañana a 11 entrenando con la selección. Llegaba a almorzar, eso me quedó de almorzar como si me estuvieran persiguiendo. Eso me quedé ahí. Todavía yo almuerzo muy rápido. Ay, mira. Eso yo llegaba y pum, me bañaba y corra para el colegio. Salía del colegio a las 6 y a ensayar con la orquesta. Y llegaba más o menos a las 10 de la noche a la casa. Tuve esa rutina durante mucho tiempo,
Y eso fue como mi adolescencia. Y sí, como de los 11 a los 16 que me fui, 17 que me fui a Bogotá. Oye, y tengo entendido que durante todo este tiempo que estabas compartiendo como deportista, también viajabas por el país, ¿cierto? Seguían haciendo presentaciones en otros municipios y pueblos de ahí, del Caquetá, y seguías tus estudios. O sea, una vida súper ocupada para un niño y un adolescente, ¿no? Sí, claro, ocupada y también con mucha acción. ¿A qué me refiero? Digamos, con la orquesta empezaron las tales pescas milagrosas. No sé si recuerdas esa época. Explícanos qué es pesca. Yo sé que es pescas milagrosas, pero expliquemos qué es pescas milagrosas. Las pescas milagrosas consistían en que cualquiera de los grupos armados, podría ser o los paramilitares o la guerrilla, ellos tenían un listado con nombres, y paraban los carros en la carretera. Si aparecías ahí, podría ser sí o no, te iban llevando o te mataban ahí mismo. Sí. Entonces yo caí en 2 pescas milagrosas, una de la guerrilla y una de paramilitares. La guerrilla lo hacía un poquito más decente. Ellos se presentaban, bueno, somos el frente, en esa época mandaba el Frente 15. De las FARC, ¿no? Ajá. ¿Qué es? Bueno, somos tropas del Frente 15 de la FARC, por favor, se bajan para una requisa y hacían colocar, les pedían a todo el mundo los papeles, los documentos, ellos miraban si había alguien ahí, simplemente se los llevaban y el resto chao. Los paramilitares no. Los paramilitares era con terror. O sea, usted sentía el físico terror desde el momento en que paraban el bus. Sanguinarios. Porque, claro, eran sanguinarios. Ellos, el poder que adquirieron allá fue por eso, porque fueron malos, muy malos. Entonces ya el mismo conductor decía, son los paramilitares, y todo el mundo empezaba a alarmarse porque sabía que algo malo iba a pasar ahí. Ay, pues claro, ellos no le pedían los documentos, sino que lo tiraban al piso. Todos estábamos acostados mirando hacia abajo, colocábamos los documentos ahí. El que no tuviera documentos, de una vez le disparaban ahí. Uy, santo Dios. Y en esa vez que yo caí, a 3 personas les dispararon. ¿Ahí? Sí, claro, ya estaba mirando hacia abajo, tenía mis documentos ahí, en esa época ¿cómo es que llamaba? La credencial. Y como a 2 tipos que seguían, a los 2, a uno le dispararon. Y les daban tiros que no los dejaban muertos. Uy, por Dios. Quedaban ahí heridos. ¡Ah! Y cuando nos dijeron, bueno, se van, pero primero nos habían tratado de lo peor. Todos se van a morir, y pues, Estaban esos 2 tipos en la lista. ¿Por qué sembraban tanto terror, Eddie? ¿Tú qué crees? Es la manera de ellos sacar la gente, porque realmente eso fue lo que hicieron los paramilitares, adueñarse de terrenos. ¿Sí? Entonces, era la manera de, creando ese terror, la gente prefiere irse y dejar abandonado. Y esos son los terrenos que actualmente los usan para sembrar, o porque son terrenos claves para sacar la coca. Realmente ese ha sido el conflicto, los terrenos. Los terrenos, sí. Ese ha sido el conflicto de Colombia, y de hecho actualmente sigue peor, porque entonces ya es la guerrilla, es los paramilitares, son los otros grupos armados que la delincuencia común arman su combo, ¿no? Vamos a apoderarnos de ese terreno como sea, no hay escrúpulos, sacan a los que estén ahí de la peor manera, y no había ley. Si hoy en día no hay ley que proteja al campesinado, en esa época peor. Entonces la gente prefiere, no, yo cojo mis hijos y nos vamos. Sí, es que Colombia es uno de los países que más sufre desplazamiento forzado. Exactamente, pero era que ellos querían el terreno y lo hacían de esa manera. Eso pasó en Caquetá. A una escuela, la profesora le dijeron, por acá no vuelva. No vuelva y no vuelva. Y ella seguía yendo. Y un día le llegaron a la escuela, cogieron un niño, le mocharon la cabeza, se la tiraron ahí. Y la próxima es usted y el resto de todos los peladitos. ¿Delante de los niños? Claro.
Entonces, ¿qué hizo esa escuela? Pues obviamente cerrada, se acabó Dios. todo, pero ellos creaban el físico terror. Oye, ¿cómo tú, por ejemplo, siendo un niño, un adolescente, le apuestas a la música, le apuestas al deporte en un territorio donde estás rodeado por tanta violencia y cómo también en eso, porque muchos lo hacen, dicen pues, o porque quieren poder y quieren tener ese dinero, o porque dicen yo no me voy a dejar y se meten, digamos que a malos caminos? ¿Pudiste ver, digamos? Sí, no, de hecho tuve propuestas de diferentes bandos. ¿Por qué? Porque el músico tiene acceso a todas partes. Entonces, así como hoy estamos cantando en el territorio donde mandan unos, mañana estamos cantando en el territorio donde mandan otros. Sí. Y entonces le ofrecían, bueno, mire, vea, pelado, si usted escucha algo, coja esta plata. Gracias a Dios yo nunca recibí nada, yo creo que siempre la tuve clara en ese sentido. Uh-huh. Yo decía, no, mis aspiraciones son cantar a públicos grandes, estar en escenarios, y yo no me voy a involucrar en nada. ¿No te deslumbraba ver tanto dinero y decir? No, porque de hecho pues en esa época ya me iba bien en cuanto a ser un niño, ganaba bien. Sí, o sea, me daban buena platica, entonces yo mantenía, la plata era para mí, lo que yo me ganaba, entonces me iba bien, no tenía necesidad, y aparte de eso estaba muy ocupado como para meterme en cosas. Nunca me llamó la atención, gracias a Dios. Conozco músicos que sí los mataron, porque recibieron dinero. Si escuchan algo, le dijeron nada más, si escuchan algo. Después cuando le dijeron, ¿qué escuchó? No escuché nada. No escuchó nada. Entonces la plata para atrás. No, que ya me la... tome. Edinson, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que te quedó de esa época y de todas esas vivencias que nos estás contando? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que actuar rápido antes de que pasen desgracias. Un ejemplo, yo viví en las Malvinas, ¿sí? Y yo lo que veo actualmente es que en las Malvinas ocurre el mismo círculo vicioso. ¿Por qué? Porque los papás no están actuando rápido. ¿Qué es actuar rápido en ese entorno, por ejemplo? Esto es un ejemplo nada más. Sí. Si ese entorno está muy peligroso, hay mucha gente metiendo vicio acá, y eso lo están viendo sus hijos, es muy probable que su hijo vaya para allá. Es muy probable. No todos tienen la misma capacidad, o no todos los papás tienen el mismo tiempo de estar 100% cuidando a sus hijos. ¿Qué tiene que hacer? Actuar rápido y tratar de moverse a otro barrio. Rápido, no se queden ahí. A nosotros por experiencia, a nosotros nos tocaba cuando llegamos al barrio Las Malvinas, no sé por qué llegamos ahí, pero mi bachillerato lo hice desde ahí. Hice quinto primaria y empecé a vivir en Las Malvinas, sector 5. Llegamos ahí, nosotros estábamos en otro barrio, 17 de enero, estábamos muy bien, vivíamos muy bien, teníamos nuestra ropita bonita, entonces ¿qué? O sea, ¿eran los ricos del barrio? No los ricos, pero estábamos muy bien. Sí, mi papá tenía su carro, tenía la finca aún, bueno, en fin. Es que las Malvinas, no sé si sabes, pero las Malvinas es la invasión más grande del mundo. O sea, es una invasión. Mira, no sabía. Sí, por eso te digo, entonces eran los ricos del barrio. Sí, entonces, bueno, cuando llegamos a las Malvinas, se puede decir que sí. Sí. Entonces, no sé qué pasó, tal vez, nunca les pregunté a mis padres, tal vez un mal negocio, no sé, o ellos no conocían las Malvinas. El hecho fue que compraron una casa en el sector 5. Y llegamos ahí, y para salir de mi barrio e ir al colegio, ya estábamos matriculados. Yo ya estaba matriculado en el técnico industrial, que era un buen colegio. Tenía que quitarme los zapatos y poner unos zapatos bien feos para poder salir del barrio y que no me los robaran los mismos vecinos. Ay, madre. Y así para volver a entrar. Habían en esa época, ¿cómo se le llaman esto? Eso que dividen... barreras invisibles. EPA. Que también Medellín, la Comuna 3 está famosa por eso. Y ya los muchachos se estaban matando a cuchillo, a machete, tal. Entonces, ¿qué pasó?
si nosotros o muchas de las familias se hubieran movido rápido de ese entorno, tal vez no hubieran tantos muchachos que yo conozco que murieron ahí en las Malvinas, o en el vicio, o metidos en cosas que no deben, o en la cárcel. Y es porque ese es el aprendizaje. Si yo tengo mi familia, yo voy a tratar siempre, así no sea un barrio rico, pero un barrio sano, porque todavía los hay. Hay barrios que están un bajo perfil, pero están sanos de venta de drogas, de todas estas cosas. Entonces a veces como que no actuamos rápido. Ese es como el aprendizaje que yo tengo de ahí. De pronto un consejo que le doy a los padres que están criando niños y jóvenes. Si quieres hablar de que están criando niños y jóvenes. Si ustedes ven que el entorno está muy pesado, traten de salir de ahí antes de que sea tarde. Después de que un adolescente coge vuelo, es muy difícil frenarlo. Claro. Es muy difícil, pero desde niños usted le da otro entorno y es más fácil. Es que el entorno es la variable que más influye en la formación de las personas, y eso lo podemos ver en todo. O sea, si estás en un mal entorno, porque ese es el ideal y eso es lo que vas viendo. Y bueno, eso es supremamente difícil. Eddie, si yo te digo a ti qué significa los cumpleaños del Señor Jesús, ¿Qué significa para ti? Es una época bonita. Mira, estábamos con la orquesta Yapurá, y llegó un personaje que era un líder espiritual, y él nos hizo la propuesta de que si grabábamos música cristiana. Pero nosotros, pues obviamente todos estábamos ahí en lo de la orquesta. Dijimos, si pagan, no hay ningún problema. Le hacemos a lo que sea. Sí, claro, nosotros... sí, claro, y había un presupuesto. Y fuimos a grabar a Jamundí, grabamos música cristiana. Yo participé grabando todos los coros de esa producción. Creo que grabé por ahí algo, no me acuerdo, sí, una parte. Y bueno, regresamos a Caquetá. Ahí se hacían algunas presentaciones en Caquetá, y era un movimiento que yo no tenía ni idea, que es un movimiento grandísimo en Colombia. Y hay un evento que lo llaman el cumpleaños del Señor Jesucristo, y lo hacen en diciembre. ¿Qué pasa? Que eso que habíamos grabado nosotros sonaba en las emisoras cristianas, que tiene un auge casi igual a las otras emisoras. A las emisoras seculares. Sí. Ay, entonces, pues nosotros no sabíamos de la magnitud que tenía esto. Nos hicieron una propuesta de hacer una gira por Colombia. Y nos dijeron, vean, les vamos a pagar tanto por ir a tocar todo diciembre. Pues nosotros calculamos, bueno, eso es lo que normalmente nos vamos a ganar acá en diciembre, pero vamos a viajar a la fija con la orquesta cristiana. Fuimos, la primera parada fue en Neiva, en el estadio. Para sorpresa, el estadio súper lleno, y nos quedamos en un hotel. Yo, bueno, súper ¿habías tenido bien. estadios llenos? No, pues nosotros debemos de estar tocando siempre, siempre por allá en los pueblitos y esto. De ahí seguimos para Manizales, fue mucha más gente. Wow. Todos los estadios realmente llenos. Me impactó Cali, me impactó Medellín, full, con gente afuera que no pudo entrar. Uy, impresionante. Y nosotros éramos las estrellas del momento, éramos la orquesta que era número uno, la que sonaba más en esas emisoras cristianas. ¿Qué pasa? Que nosotros grabamos cumbia, raspa, merengue y las letras cristianas. Las otras eran como más de alabanza, pero una alabanza más tipo balada. Y nosotros hicimos como ambiente. Que dicen como más de adoraciones. Sí, eran más tranquilos, y nosotros éramos más de guachafita. Pues los cristianos estaban locos con la guachafita. El hecho fue que fue la primera experiencia quedándonos ya en muy buenos hoteles, comiendo muy bien en sitios sofisticados. Y yo empecé a pensar, esto es lo que yo quiero. Ya fuimos a Bogotá, fuimos a varias partes, y yo decía, madre,
así es que vivirán los músicos famosos, decía yo. Así es que estas son las presentaciones que harán los 8 de Colombia, los Tupamaros, que eran las orquestas que a mí me gustaban. Yo decía, yo creo que así es que es. Por este lado hay que, y ya empezaba yo, no, yo tengo que irme, yo quiero seguir tocando así, porque esa orquesta era solamente de diciembre, hacía esa gira en diciembre, pero el resto del año no. Entonces me quedó ese sonsonetico de que yo tengo que salir a buscar este tipo de escenarios. ¿Y qué tan importante eso, darse esas posibilidades de comparar, ¿no? O sea, antes de estar tocando en pueblitos y con este tipo de experiencias con el que nos acaba de contar, y en lugares muy lejanos, allá venir a estar en las principales ciudades del país llenando estadios, y que la vida te haya dado esa oportunidad, yo creo que fue uno de los momentos claves también en tu vida, ¿no? Claro, como te decía anteriormente, fue como el detonante de decir, quiero estar por estos lados, quiero estar en este tipo de escenarios, y yo quería ser el que está al frente cantando. Con la orquesta cristiana yo tocaba la conga, pero yo decía, yo tengo que ser el que está cantando al frente con una orquesta famosa y en escenarios buenos. Ahí ya empezaste a visualizar. A visualizar. ¿Qué tan importante es ese proceso de visualización para ti? Yo creo que es lo más importante que puede tener cualquier persona. Si lo visualizas y de verdad lo crees, de seguro que vas a llegar. Y lo trabajas. Y hay que tener, claro, constancia. La constancia lo es todo. La gran mayoría de personas al primer fracaso dejan ahí, buscan otra cosa, fracasan allí, dejan allí, buscan otra cosa y al final no echan raíz en ningún lado. Entonces, esta vida no es fácil. Yo siempre he visto la vida como un videojuego. ¿Cómo es eso? Un videojuego para mí es que hay que pasar la parte niveles. La parte de niveles, ¿sí? Hay niveles fácil, arrancando, después pin, hay otros, pues puta que no pasas de ahí. Y no pasas de ahí, y no pasas de ahí, no pasas de ahí. Sí. Y ahí empieza la gente a desertar. Apago esta vaina y no juego más. O no, ya no vuelvo a jugar ese juego. En mi juego, yo decidí que tenía que llegar hasta el final. ¿Sí? Entonces, hay niveles que son muy difíciles. Y esas son las etapas de la vida. Entre más difícil el nivel, más grande la recompensa. Claro. ¿No? Entonces en mi juego, como te digo, al principio hubo unas cosas con dificultades, pero llegué a Bogotá y ahí tuve un nivel que duré muchísimo para pasarlo, porque fue muy difícil. Bueno, y entonces aquí digamos que cerramos esta parte de Caquetá y entonces decides irte, o cuéntanos esa coyuntura. Ya había una decisión tomada de irme a estudiar música. Entonces, con la ayuda de una tía y con un dinero que ahorré, con eso me fui a Bogotá. A Bogotá sin conocer gente ni nada. Me fui a la... O sea, ¿no conocías a nadie en Bogotá? No. Allá empecé de cero. Pasaron muchas cosas. Te resumo. Me matriculé en la Universidad Central. ¿Y por qué allá? Porque esa universidad me ofrecía una beca del 50% si estaba o en el equipo de fútbol o en la orquesta. Yo dije, pues imposible que no. Y entonces pagué mi primer semestre completo y entré a estudiar, pero la visión era entrar a alguno de donde me becaran. Y bueno, esos puestos ya estaban cogidos, era muy difícil entrar. Porque ya los que estaban ahí pues era gente que ya estaba terminando la universidad y tenían esa beca durante mucho rato y era muy difícil que lo soltaran, que hubiera un cupo. Pero y yo empecé a averiguar y los compañeros de clase mío, que fue muy difícil también con ellos porque eran estudiantes de música clásica, y los estudiantes de música clásica, ellos ven a los que nos gusta la música tropical como que los por debajo, como dice. Lo que estaba pasando también con el tema del reggaetón y eso en sus inicios, o sea, como más o menos así pasaba con la música tropical hace 30 años. Exactamente. De hecho todavía pasa, pero pues la vida les ha dado un tortazo a la gran mayoría, porque los que estudiaron violín clásico, los que estudiaron guitarra clásica,
que se creían los superchachos, pues ahorita están tocando con los grupos de música popular, con Giovanni Ayala, son los que hacen el violín de... Sí, claro. Claro, también porque hay una fusión también, ¿no? ¿Entre eso o qué? Casualmente vi ahorita en la programación de la Feria de Flores en Medellín, que es que perreo sinfónico. Ay, entonces yo no me imagino a todos estos huevones que estudiaron violín tocando reggaetón. Porque es que al final hay que adaptarse. Sí. Si usted no puede decir, no, es que esto es lo que yo soy, no, nos toca acomodarnos a lo que está pasando, si no, no vamos a avanzar. Y así son las empresas. Hay que también, creer, ¿no? claro, en su idea, pero tu idea tiene que estar vinculada a lo que está pasando, si no te quedas hacia atrás. Entonces, bueno, sí, ya eso fue lo que pasó en Bogotá. ¿Y te ganas la beca? Sí. Ah, bueno, cuéntanos eso. ¿Cómo te ganas esa beca? Porque uno dice, o sea, tan peleada, tú vienes del Caquetá que estábamos hablando y es real, es uno de los departamentos más lejanos, más marginados. ¿Qué músicos por allá renombrados? Si habláramos de Bogotá, Medellín, otras partes, ¿no? En esa época irse de Caquetá a Bogotá era como irse para otro país. Sí. ¿Por qué? En esa época estaba la trocha de la cordillera y para salir de allá eran 16, 17 horas hasta Bogotá. Claro. Y por un camino al lado de abismos y todo eso. Que eso se rodaba muchos carros. O sea, que la persona que fuera de Florencia a Bogotá era porque era algo muy importante. Algo muy importante. Porque usted no se iba a pegar esas 16 horas a nada. Entonces, cuando yo me fui, súper duro, la primera vez que me iba dejando la familia. Y bueno, me gané la beca porque yo iba a averiguar todas las veces a mirarlos. Ellos colocaban como unos avisos de qué de pronto estaban necesitando, pero siempre nunca colocaban nada de música, nada de nada. Entonces, hasta que un día se necesita conguero para la orquesta. Y, bueno, te decía antes de lo de los músicos, porque ellos me decían, los compañeros decían, no, eso no, ahí no entra nadie porque ningún primíparo ha entrado. Sí, eso ya está cogido y no, me desanimaban. Pero yo decía, bueno, eso es lo que yo hice, es lo que dicen ellos, pero yo quiero comprobar. Eso yo siempre he hecho así. Quiero comprobarlo con mis ojos, es que de verdad no se puede. Y fui y todos los días iba y todo, hasta que encontré el letrero de que se necesita conguero. Estaban haciendo el casting, pues yo no era conguero, pero yo fui. Vamos a ver qué pasa. Y llegué súper temprano y había un muchacho baterista que se llama Dorian. Dorian estaba ahí en su cinta, era de esos universitarios tirando a hippie, pero esos que son muy inteligentes. ¿Sí? Y él estaba ahí estudiando con su batería. Y yo llegué y yo me quedé mirándolo. Hasta que por fin como que salió de la nube donde estaba y me miró y me dijo, ¿qué hubo, peladito? ¿Viene para la audición de la conga? Yo, sí. ¿Y toca conga? No. Soltó las baquetas y dice, es que, ¿cómo así usted no toca? Yo, no, pues que yo sé un poquito. No, decía, haga el ritmo de conga, de merengue, yo lo que me sabía. El de la salsa, y yo me sabía el ritmo de salsa, sonaba a salsa, pero lo hacía con otros golpes. Yo lo hacía sonar como suena, pero la técnica era otra. Y él me dijo, no es así, veas, golpeé aquí, Entonces yo lo hice de una vez. Entonces él dijo, se aprende rápido. Y no sé por qué, pero me empezó a explicar. Mire, cuando demos el primer golpe de campana, entonces usted tiene que darle aquí a la gorda, tum, titín, para que se acomode la clave, no sé qué, y me empezó a explicar cosas sin yo haberle pedido el favor. Yo siempre digo cosas de Dios. Sí. Y yo siempre he tenido ángel. Y de pronto en mí perciben las personas, este es un corazón noble, ¿sí? Y este man me explicó todo eso. Cuando llegaron a hacer la audición, el profesor, que era un profesor de Cali, bueno, hágale. Yo toqué y él se quedó así como rasando la cabeza, como que me faltaba era fuerza, la pegada que le dicen los percusionistas. Y la conga es un instrumento muy físico.
Y yo pues tenía una ¿Es como un manito- tambor o es que es una Sí, conga? es un tambor con un cuero. Ah, Son ok. dos tambores con... Entonces, bueno, me dijo, vengan 8 días. No me dijo que sí al instante, me dijo, vengan 8 días. Y yo en esos 8 días, eso dándole pal, yo no tenía conga, yo le daba golpes a todo lo que apareciera estudiando, escuchando música y dándole a las tablas, dando lo que fuera. Y volví a los 8 días. Y bueno, cosas de Dios, siempre lo digo, habían muchos, gente que fue a hacer su audición y me escogieron a mí. Me escogieron a mí. Y bueno, siga ensayando. ¿Por qué Pero no te me escoge? decían nada de la beca todavía. Yo era esperando que me dijeran, bueno. Y nada, yo ahí dándole. ¿Sin beca no podías continuar? Sí podía continuar, pero para mí lo importante era la beca. Ok. ¿Sí? No me decían todavía nada. De repente no estaban seguros, tal vez. Entonces, en una de esas, ya se me había acabado el dinero. Ya estaba pasando las verdes y las maduras. En esa época había un pastel de pollo que valía 600 pesos. Y siempre me faltaban 100 o 200 pesos para completarlo. Esa era la cena. Wow. Y yo salía a buscarlos y siempre me los encontraba. 100 pesos. Yo vivía en un lugar como muy comercial, en el Musula Alquería. Entonces, ¿En Bogotá? Sí, en Bogotá. Y cosas de Dios siempre me los encontraba. 100 pesitos. Wow. Y yo iba, me comía mi pastel, me acostaba a dormir y al otro día, muy temprano, para la universidad a pie. O sea, ¿esa era tu cena? Esa era la cena. No tenías suficiente y salías por las calles. ¿Tú sabías que te ibas a caminar? Claro, Que te ibas a claro, sí, encontrar. sí. La ventaja era que yo venía de jugar con la selección, entonces yo tenía físico, no me cansaba y con esa sed de música, de aprender, yo me iba cantando en el camino y yo llegaba a la universidad, me iba 3, 4 de la mañana, depende a la hora que me tocara la clase, Ujú. ¿Cuántas horas porque caminabas? eran 3 horas. Ay, por Dios. Eso cuando se me acabó el dinero, porque yo llevé un dinerito, pero eso en Bogotá, eso se va rápido. Ujú. Y todavía no trabajaba, nadie me conocía en la música como para yo empezar a trabajar en algo. Y bueno, hice un buen amigo en la universidad que era trompetista y él me ayudaba. De hecho, ahorita toca con la 33, Ah, se llama Roland Nieto. Y él me ayudaba, me daba para el almuerzo, o almorzábamos los dos, o me prestaba para el bus, para ir y volver y así. Y entonces en Bogotá, como te digo, estaba en una de esas crisis que no tenía dinero y yo estaba esperando, tenía o para irme para la casa en bus o para comer. Entonces la estaba pensando, yo estaba ahí parado en el bus, la estaba pensando, eso fue después de un ensayo de la orquesta. Yo, madre, me voy a pie y me como el pastel de pollo o me voy en bus y no como nada. Y yo estaba pensando eso cuando, pum, llegó una muchacha que era la cantante, Samara. Me dijo, hola. Era la primera vez que me hablaba. Me dijo, hola. Una muchacha la cantante de la orquesta. sí. ¿Qué haces? Yo, no, pues, ¿para dónde va? Yo le dije, para Musula, querida. Yo voy para allá, si quieren nos vamos a pie. Y yo, bueno, listo, ya, nos fuimos a pie. Y en esas me dijo, ¿y tú qué haces? No, yo le conté, vengo de y me gusta cantar. Ven, canta un poquito. Entonces yo canté y me dijo, oye, tú cantas muy lindo, no sé qué. Y ahí hicimos una amistad, no sé qué. Ella se quedó hasta cierto punto, yo seguía andando. Y bueno, así pasó ese suceso. Sí. ¿Por qué le cuento lo de ella? Porque estábamos en un ensayo con la orquesta y estábamos preparándonos para un salsa al parque y había un coro y uno de los coristas, de los muchachos cantantes, no podía hacer la tercera voz. Estábamos montando la esencia del guaguancó. Yo estaba en la conga esperando y todos estábamos realmente esperando a que organizaran ese coro. El profesor le repetía con el piano, esta es la voz que tiene que hacer, esta es la voz que tiene que hacer, y él y no la hacían.
Entonces ella dijo, profe, pues dígale a Eddie que la haga, Eddie canta. Y él me miró así, ¿usted canta? Yo sí. ¿Sabe hacer esta voz? Yo sí. A ver. Ok, haga la segunda. Ok, haga la primera. Ok, ¿qué otras canciones se sabe de la orquesta? Yo le dije, todas. Esa es otra cosa, que siempre estuve preparado. Siempre estuve preparado. Porque yo sabía a qué era lo que yo quería. Yo quería era cantar allá al frente. Entonces, cuando yo supe que estuve allá, todo el repertorio yo me lo sabía ya para cantarlo. Yo dije, porque en algún momento me tocará y tengo que estar listo. Preparado. Sí, porque aquí a veces mucha gente dice que es suerte, ¿no? No. No, es que es suerte que le haya dicho que venga. No era suerte. No. Nada de suerte. Son méritos, son esfuerzos, es la constancia, es lo que estés creando en tu mente. No es suerte. Entonces yo estuve preparado para los momentos y sí lo sigo siendo actualmente. Entonces me dice el profesor, paró todo, digo, no, vamos a tocar tal canción. Hay unas canciones de Ricarena nuevas que ya la habían montado y me dijo, ¿se las sabe? Sí, las canté. Dijo, listo. Eres el nuevo cantante de la orquesta. Wow. Pase mañana para firmarle los documentos de la beca. Wow. Wow. Ay, que te has propuesto y lo lograste. Sí. Qué bendición. Y entonces ahí ya un descanso, porque yo ya sabía, bueno, ya no me tengo que conseguir todo ese dinero, tengo que conseguir la mitad. Y bueno, esas son de las primeras cosas que pasé en Bogotá, que las recuerdo con mucho cariño porque fueron de aprendizaje. Todas estas cosas, las buenas y las malas, siempre hay que tenerlas en cuenta para que lo bueno se repita y para que lo malo no se repita. Sí, así es. Y bueno, y tú no trabajabas todavía en nada, ¿cierto? No trabajaba todavía. Y en una de esas que salí a buscar los 100 pesos, ese día sí no tenía ni uno. Ese día salí fue a distraer. Yo dije, voy a salir a caminar hasta cuando esté bien cansado y ahí sí vengo y me acuesto. A distraer el hambre. Eso fue lo que pensé, voy a salir a caminar y cuando esté bien cansado, que ya el sueño vengo y me acuesto, porque era que me acostaba y el hambre no me dejaba. Ay, por Dios. Entonces, y no era que yo podía llamar a la familia en Caquetá y decir, venga, estoy mal, pero nunca les dije. No, porque entonces yo siempre he dicho que el que esté apegado a que le solucionen todo nunca va a pelechar, nunca va a conseguir lo suyo. Y entonces yo decía, no, yo podía llamar y me hubieran ayudado, pero no lo hice. Siempre que la comunicación no era mucha, que no había celular. Ah, claro. Entonces, pero cuando hablábamos, no, todo está bien. Perfecto. Y bueno, y entonces saliste a caminar para que el hambre, el cansancio matara el hambre. Sí, literal a eso. Y en esa salí a caminar cuando escuché un sonido de timbal, un golpe de timbal, los platillos y los hierros en vivo. Y yo, ay, venga, por ahí están tocando. Pero era de noche y era entre semana. Era como un miércoles. Y empecé yo a buscar el sonido, a seguir el sonido, cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Y yo llegué a una casa de portón rojo y me asomé. Y justo como me estás mirando, había un amigo mío ahí mirando para acá donde yo me asomo y él está mirando para acá. Me dice, ¿qué hubo? Un amigo de Caquetá, músico, estaba ahí. O sea, tú sales a distraer el hambre, comienzas a escuchar un ruidito y comienzas a caminar buscando dónde. ¿Y por qué buscabas eso? La música, porque yo decía, están tocando. Ajá. O sea, se escuchaba que estaban tocando en vivo. Sí. Y pues claro, ¿Querías ver quién claro, era? música en vivo, yo voy a ir a ver. Ajá. Sí, pues oye, qué mayor distracción. Qué mayor distracción.
Y llegué a la casa de doña Miriam y don Carlos Viatela. Unas personas O sea, te vio maravillosas. y te... Ah, bueno, llegué y estaba el amigo mirando para afuera como un tonto y yo no sé qué cosas de Dios, como que yo me asomo y él estaba mirando para acá cuando yo llegué y me asomé. Me dice, ¿qué hubo? Y me abrió la puerta, salió. ¿Qué hubo? ¿Qué hace? Pero él ya estaba entonado en sus tragos, él pensaba que a mí me conocían ahí. Y él me O sea, ¿tú te asomas por encima de una puerta? Sí, o sea, era una reja roja y Ajá. aquí un vidrio. Sí. Y yo me asomé ahí y él estaba mirando para atrás. Ay, Y había por mucha más gente Dios. ahí. Era como un... ¿Cómo es que llama? Donde guardan los carros. ¿Garaje? Un garaje grande. Y ahí estaban haciendo, ahí tenían los instrumentos, ahí estaban tomando. Del garaje seguía la sala, entonces era un espacio grande. Y bueno, mi amigo me entró. Yo, entre, siéntese, no sé qué, pero él estaba él pensaba que a mí me conocían. Me dijo, ¿usted qué? Yo le dije, no, es que yo vivo, siga. No, es que yo vivo. Yo le iba a explicar y él llegó y se fue y me dejó ahí sentado. Y venía doña Miriam, la dueña de esa casa, repartiendo arroz con pollo. Digamos, faltaban 2 personas y a mí me sentaron acá. Ajá. Y ella llegó y me miró y me dijo, hola, mijito, ¿quiere arroz? Y yo, sí. Ay, Dios, bendito. ¿Verdad? Justo en el momento llegué. Me sirvieron un platado. Que esa señora sirve sin miseria, gracias a Dios. Y yo, ay, Diosito, yo me tapaba así. Y yo no conocía a nadie, pero yo comiendo, era que yo llevaba, no sé, yo creo que yo llevaba por ahí un día completo sin solamente tomando agua. Ay, por Dios. Y bueno, y comí, yo, ay, gracias a Dios. Y yo quedé ahí. Uy, yo ¿Quiere creo otro que eso poquito? te sabrías. Uy. No, me dijo que sí, yo creo que era que me vio la cara hambrienta. Me dijo, ¿quiere otro poquito? Yo, sí, señora. Claro, fue y me trajo más. Y comí. Y yo me quedé ahí sentado así, como que todavía no entraba, pues no conocía ahí a la gente. Y ya vino mi amigo, estaba por ahí. Y ya por ahí, mire que él es Sandro. Y yo, usted es el famosísimo Sandro, otro muchacho de Caquetá, que vive aquí en Dubái. ¿Ah, sí? Sí, buenos amigos. Él es Sandro y yo sí había escuchado de él, pero no lo conocía físicamente. Bueno. No, que él canta también. Venga, cántese algo, me dijeron. Y ahí conocí a 2 grandes amigos, Carlos Andrés Rubio y Deuner Alexander Rubio, que en paz descanse, murió hace 4 o 5 años, aquí en Dubái. Y ellos tenían unas pistas, ellos hacían las pistas de la música y tenían unas pistas nuevas y los que estaban ahí no se las sabían. Pero, como te digo, yo ya estaba preparado. Canción nueva que salía, yo ya la tenía. Y tenía esa capacidad de aprenderme las canciones. Yo las escribía a mano y ya eso daba para que se me quedara en la mente. Wow. Entonces, ¿qué se sabe? Sacaron un disquete con los títulos de las canciones. Yo, mire, vea, esta está nueva, esta me la sé. ¿Se la sabe? Sí, pum. Y empecé a cantar. Y empecé a cantar. Y ellos contentos porque esas pistas que tenían, no había quien las cantara y yo las estaba cantando. Entonces, no, súper bien. Y me dijeron, no, pelado, usted canta súper bien, ¿no? Venga, mañana tenemos una presentación. Me dijo, no es mucho porque es en una taberna. Yo le dije, lo que sea. Y bueno, y ahí compaginamos muy bien. Esa casa era el centro de acopio de muchos músicos que venían de otras partes del país. Y ahí se reunía todo el mundo porque era gente que vivía sola en diferentes partes, pero ahí siempre se reunían. Y desde ahí salían cosas de Dios, como le digo. Dios, el universo siempre conspira cuando tú te esfuerzas y tienes esa valentía de afrontar los retos. Te llevaron directo donde tenías que estar. Y de ahí me empezó a salir trabajito. Y ahí ya me empezaron a vender el almuerzo. Entonces ya no fallaba al menos el almuerzo. Porque si no tenía plata, de todas maneras iba a estar la comida. Y a mí esa señora me cogió como un hijo más. Recuerdo que nos sentábamos todos en una mesa. Era como la casa estudio. Nosotros vivíamos en otro lado. El amigo Sandro me dijo, yo tengo una habitación para rentar. Al otro día, esa misma noche yo estaba pagando, yo tenía una maletica con ropa y ya.
Como digo yo, cogí los 2 calzoncillitos, las 2 camiseticas y me fui. Y ya me fui a vivir a donde mi amigo Sandro, que vivía cerquita ahí a la casa de doña Miriam. Entonces la manteníamos ahí. Y de ahí siempre salía de trabajo. Ellos me empezaron a dar trabajo. Y ya entonces se hizo un poquitico más suave lo de la universidad. Ya no tenía de pronto que caminar siempre. Claro. Ya había más dinerito y ahí empecé. Con siempre la humildad y la gracia que siempre tuve de siempre estar preparado y estudiando, que rápido ascendí a las buenas orquestas. Entonces el sueño que yo traía de ir con 8 de Colombia, yo lo cumplí, de cantar con Tupumaros, yo lo cumplí, de cantar con las mejores orquestas que habían del momento locales, yo las cumplí. Wow. ¿Sí? Entonces yo ya estaba ahí trabajando muy bien en Bogotá. Me iba muy bien, me comí obviamente mi parte de mientras me hacía conocer. Pagaste el precio. Sí, pero después ya todo estuvo bien. ¿En qué sentido? Pues ya no me faltaba el dinero para comer, ya hacía mis cosas, ¿sí? Y ya empecé a ganar un nombre. Llamen a Eddie. Entonces yo estaba grabando en un lado, estaba haciendo los acompañamientos, que eso era lo mejor que le podía pasar a uno en esa época, que era que lo llamaran a los acompañamientos. Quería decir que usted era de la élite de los músicos. Entonces, ¿y qué es ese el acompañamiento? Los acompañamientos es cuando venía un artista extranjero, ¿no? Que vino Jerry Rivera y que hay que hacer los que coros. como... No, para participar. Digamos, esas orquestas ya no empezaron a venir con sus orquestas, sino que conseguían los músicos allá en Colombia. Entonces, que Rey Ruiz, ¿no? Que para hacer coros con Rey Ruiz. No, que con Milo Ruiz, a coros. Que con Mickey Tavera. Sí, yo estuve con todos ellos. Y eso daba pie ya a estar en otro punto de la música con músicos sonadísimos. Ya era estar en el Real Madrid o el Barcelona, pero de los músicos en Bogotá. Ya que realmente eso era en esa época que no había YouTube, no había nada. Pero yo estuve parado con todos los artistas durísimos que ahorita están todos igual rankeadísimos. Pero yo miraba hacia el lado y yo decía, güey madre, ahí está tal músico, ese grabó todo el álbum de Lluvia de Arroyo, pues grabó todas las trompetas de Fruco, grabó todo, y yo estaba ahí parado con ellos y me respetaban al mismo nivel. ¿Sí? Es como cuando un jugador nuevo lo contratan jovencito a un yo siempre lo he comparado así, a un Barcelona o a un Real Madrid o a un Manchester. Las orquestas siempre tratan de tener su equipo a los mejores. Esas orquestas tenían a los mejores y yo estaba ahí. Ahí estaba yo paradito, el caqueteño de Pau Gil estaba representando, aunque nadie se enteraba. Claro. Solamente el gremio de músicos en Caquetá, ellos lo saben. ¿Tú después volviste a Caquetá, digamos, con una orquesta de esta? Fui con 8 de Colombia a cantar. ¿Y eso era el wow? Claro. Mire, no, Eddie, vean a Eddie. Entonces ya los músicos de allá se enteraron, ellos regaron la voz. No, Edison, el hijo de Mincho, a mi papá le dicen, el hijo de Mincho está con los 8 de Colombia, increíble, el peladito, míralo. Y así. Y ya te volviste famoso ya en el Caquetá, que eso era wow. Sí. Y entonces, bueno, todo eso ha sido esa parte del ascenso hasta Bogotá antes de viajar a Dubái. ¿Cómo es esa conexión con Dubái? ¿Cómo comienza a gestarse desde eso? ahí mismo en la casa de doña Miriam. Los hijos de ella, los 2 amigos que yo le digo, Carlos Andrés Rubio y Deuner, ellos ya viajaban. Bueno, voy a hacer una cosa aquí para hacer la apertura de Dubái. Nosotros aquí en Inspiradores, nuestro podcast, tenemos un agua que es especial, que se la ofrecemos a nuestros invitados. Es un agua con oro de 24 quilates. Yeah. Sí, entonces, ¿y esto por qué? Porque pues traemos acá personas que inspiran con sus historias, con sus esfuerzos, como tú lo has hecho, pasando cosas tan increíbles como es el narcotráfico, como superar pobreza extrema, que pocos lo llegan a hacer, Eddie. Y nosotros hoy levantamos esta copa aquí en Dubái
por todo lo que pasaste y que hoy estás aquí inspirándonos, pero también por todo el éxito que tienes y lo que sigue. Así Muchas que gracias, disfruta tu gracias. agua con oro. A tu salud también. Salud. ¿Ya habías probado? No, había probado el el pastel de oro que venden ¿Los postres? en los postres. Ajá, que que venden tienen- ¿cómo es? Abu Dhabi, en el Palacio. Ah, sí, Sí. sí, en el de Palacio. Otro poquito. Es todo tuyo. Porque aquí abrimos el nuevo capítulo porque ya comenzamos a hablar de Dubái, ¿no? ¿Cómo Bueno, es? entonces ellos ya viajaban, como decía, los dos amigos de ahí a la casa de donde doña Miriam, ya viajaban. De hecho, casi todos esos músicos mantenían haciendo videos para buscar viajes. Y ellos que viajaban unos para China, pero sonaba mucho Dubái. No, que en Dubái, Dubái. Y yo me volví muy buen amigo de esos dos muchachos. Ellos me traían información en CD, entonces me traían música. Yo les decía, tráigame música diferente que no se escuche acá. Entonces me traían, lo primero que me acuerdo es un CD de Neri Percaso, los italianos, que son un grupo de 5 muchachos que cantan a capela y hacen las trompetas y el bajo y todo con la voz. Wow. Y eso a mí me llamó la atención. Yo, wow, que existe otras cosas aparte de la salsa, el merengue, la raspa, lo que yo conozco acá. Entonces, mire, que esto es el blues, que esto es la escala blues. Y entonces él ya tenía toda esa experiencia y él llegaba, y yo de una vez llegaba a, venga, enséñeme. Y él tenía un mini estudio y ahí manteníamos haciendo música y él explicando. Y yo hice un concepto de quería ser diferente a la hora de cantar. Yo decía, tengo que agregarle a la música tropical algo de esta música que estoy aprendiendo. Entonces yo le hacía unas colitas, a los finales de las frases le hacía de pronto un efecto y aplicaba un poquito, y así creé un concepto de cantar que me diferenciaba de una vez. Cualquier persona que me escuche cantar dice, ese es Eddie, porque yo hice una marca para cantar. Tengo mi manera. Pero estratégico, esto que estás diciendo. Eddie. Tocaba, porque el mercado es muy competido, demasiado competido. Y yo decía, yo tengo que no estar buscando trabajo, a mí me tienen que llamar. Pero para eso tengo que crear algo que me distinga, que digan, no, es que necesitamos esa Eddie. Entonces yo empecé a estudiar esto del blues, aprenderme las escalas, él me las enseñaba, yo se las repetía, y a él le gustaba lo mismo porque yo aprendía muy rápido. Me decía, a ver, haga esta escala. Y yo llegaba y se la repetía rapidito. Entonces, no, hágale, que usted puede hacer cosas chéveres. Y yo empecé a aplicar estas cositas con la música tropical hasta que se dio mi viaje a Dubái. Se dio no buscándolo yo, fue así, me llamaron. Eddie, mire que es que hay un viaje y queremos que tú seas el cantante. ¿Pero tú estabas bien en Bogotá? Sí, en Bogotá yo ya estaba bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué querías salir si ya, o sea, tu sueño era estar en los Tupamaros, en todo esto, ya te llamaban? Entonces lo mismo de siempre, como yo soy ambicioso de los buenos. Me gusta ver qué hay más allá y quiero ir. Entonces en Bogotá como que también llegué a un techo. Ya había tocado con los mejores músicos, ya había estado en todos los escenarios buenos. Estuve en Carnaval de Barranquilla, en la Feria de Cali, en la Feria de Manizales. Ya probé todos esos escenarios, no me faltaba nada allá. Lo único era de pronto ser un cantante solista famoso, pero no, como que no me inclinaba tanto en ese momento por nada de eso. Llegué a ese techo y dije, bueno, vamos a ver qué hay más en el mundo de música. Y ya me están ofreciendo Dubái. Vamos a ir a Dubái. Wow.
¿Qué hice? Yo en esa época, pues yo ya tenía una familia. Lo que tenía lo dejé allá y me vine con $50 en ese viaje. Dije, bueno, vamos a empezar de cero. Otra vez empezar de cero. A empezar de cero. Ya había hecho allá, pero dije, bueno, a empezar de cero. Me vine con $50 y a ganar, me ganaba creo que $1,000 mensuales. Ese era el pago. ¿Hace cuánto? Hace 23 años, del 2005. 2005 a 2025 tenemos 20 años. Sí. Entonces, bueno, llegué a un sitio, habían 2 sitios que eran los top del momento, que se llamaba Savage Garden y El Malecón. Eran los 2 sitios número 1, estaban a la par. Aquí en Dubái. Aquí en Dubái. De la música latina. En esa época no había muchos latinos acá. Claro. Éramos pocos y la música latina en el auge. Y aquí a los árabes les encanta la salsa, les encanta la bachata. Quedé sorprendido de que cuando llegué bailaban mejor que nosotros. Wow. Todo ese pocotón de árabes y bailando y se sabían las canciones. Y les encanta el español, ¿no? O sea, Sí. es una sorpresa. No nos imagina. No se imagina. Y aparte de eso, una de las cosas que me gustó muchísimo es que nos quieren y nos respetan mucho. Y ahí estuve 5 meses. Yo dije, bueno, 5 meses no me desentiendo mucho de Bogotá. ¿Tú hablabas inglés? No. $50 en inglés. $50 sin inglés. Y bueno, la competencia que era El Malecón me ofreció trabajo. Ese grupo todo se regresó. En esa época era difícil quedarse, no es como ahora. Conseguir la visa era muy difícil. Entonces, y las empresas literal se encargaban de regresarte sí o sí. Mandaban a una persona encargada hasta el aeropuerto, se aseguraban que pasaras inmigración y te fueras. Te mandaban acompañado. Sí, acompañado. Hoy en día lo entiendo, se curaban en salud, porque ellos traían a esa persona, si a esa persona le pasaba algo, pues, ¿quién los trajo? Los responsables eran ellos. Yo eso con el tiempo... Ahí es donde les cogían también los pasaportes, claro. Y eso que se escucha. Sí. Ya entendimos también un poco por qué, ¿no? Sí, también es eso. Que también, ¿qué pasa? Que para traer un artista acá hay mucha inversión. El solo tiquete, en esa época eran más caros los tiquetes. Sí, claro. Hoy en día valen 8,000, en esa época por ahí 12,000, 13, 14. Y hace 20 años. Ajá. Es que es la magnitud. Entonces, y había que pagar una visa. Hoy en día los colombianos tenemos 3 mesecitos de entrada. No, en esa época tocaba aplicar por la visa. La acomodación siempre han sido caras. La comida. Entonces, la sola apuesta de un artista aquí a Dubái sigue siendo muy costosa. Digamos, muchos artistas no comprenden, no tienen esa magnitud. Es que, bueno, a última hora dicen, no, ya no viajo. Cuando ya está la visa, cuando ya hay una acomodación paga, cuando ya hay un tiquete comprado. O sea, ya se han invertido 20 millones de pesos. ¿Como empresario te ha pasado eso? Claro. Sí, ha pasado y a última hora, no, que es que mire que, no, que mi mamá no sé qué, que la cantidad de cuentos que puede sacar una persona. Y uno acá, mejor dicho, bueno, se perdió la plata a invertir en otro. Qué difícil. Bueno, pero eso son cosas que uno ya sabe que pueden pasar. Que pueden pasar y uno ya contempla, ya con el tiempo yo siempre trato de traer gente conocida que ya ha trabajado conmigo. Digamos, de cada grupo que traigo, siempre traigo uno nuevo y los otros conocidos. Siempre lo hago así, de esa manera. Vamos a traer estos conocidos y uno nuevo. Porque de pronto, bueno, con uno me puedo estrellar o no, pero ya no con los otros, ya sé cómo se maneja, ya sé quiénes son, sé que son responsables y todo eso. Oye, y entonces se acaba el contrato con el que te trajeron y ¿qué pasó? Bueno, me pasé del Savage Garden a trabajar al Dubai Marine Beach Hotel, al Malecón. Pero ven, ¿y no te devolvieron? Bueno, sí, perdón. Ya me Porque dejaron, yo te iba a decir, ¿cómo me fue dejaron eso? al aeropuerto. Me entregaron el pasaporte y yo
Me devolví. Salí prácticamente corriendo. Por Dios. Y no... Entonces ya tenía un plan con mi amigo Sandro, Ajá. que era que si yo lograba regresarme, él me estaba esperando fuera en un carro, y al otro día yo viajaba para Omán a cambiar visa. En esa época una visa se demoraba un mes. Si usted ya estaba acá y volvía y quería volver a entrar, tenía que esperar un mes afuera. Entonces yo me fui para Omán, me quedé un mes y estuve un mes más en la casa de mi amigo Sandro, que siempre se lo voy a agradecer, siempre se lo he dicho, gracias Sandrito, y ya empecé a trabajar en el malecón. En el malecón duré cantidad de tiempo, cosa que no pasaban con los artistas acá. Aquí siempre a 6 meses y se cambian y chao. 6 meses se cambian y chao. Allá me dijeron, no, usted no se va, usted empieza a traer la gente, cambiamos a todos menos a usted. Y eso me dio ya pie para yo decir, bueno, entonces yo podía de pronto tener algunos privilegios. Eddie, ¿sí? ¿Qué hacías de diferente tú con respecto a los otros artistas que te ganaste ese lugar? Bueno, yo siempre he sido muy apasionado de mi trabajo y siempre he querido ser bueno, estar entre los primeros lugares y siempre buscaba la diferencia. Entonces, digamos, ¿qué pasaba cuando yo fui líder band de ese grupo? Porque a mí siempre me dejaron, porque yo invertí. ¿Qué pasaba? La gran mayoría de gente que venía tocaban con los instrumentos que habían ahí, unos instrumentos malísimos, unas congas viejas, y ya todo el mundo estaba como muy limitado con mi primer salario. Yo compré instrumentos y puse eso buenísimo. Entonces yo dije, el grupo que va a tocar conmigo no vamos a ser como los que estaban antes, vamos a tener buenos instrumentos. Compré una tabla árabe, en esa época estaba de moda lo de Shakira, esas canciones que ella baila como en árabe. Entonces las tocábamos, pero hacíamos show. Compré cajón peruano, y los músicos que yo traje ya eran otro nivel. Yo no traía músicos porque eran mis amigos, no, traía músicos buenísimos y para tocar en vivo, y alguna parte que se hiciera con máquina era necesario, pero traía músicos muy buenos. Entonces, claro, ahí dijeron, la diferencia fue abismal. Hicimos un equipo buenísimo con el DJ que estaba de momento, que también es un amigo que yo conocía desde Colombia. Y entonces se nos volvió ese malecón en la fiesta más dura de la época. Wow. La fiesta más dura de la época. Y era que todo el mundo quería estar ahí. Y haga de cuenta que era como si todos los días fueran un weekend. Full gente haciendo fila. Uf. Y la gente llegaba desde temprano para comer, se quedaban a la fiesta y remate con el DJ. Y era la locura. Entonces el sitio estaba generando bastante dinero. Yo se podría decir que era la estrella del sitio. En el ¿Tú sentido, cantabas y dirigías la banda? Yo cantaba y dirigía la banda, y cada vez que cambiaba traía otro buen equipo. Siempre tenía buenos cantantes, músicos muy buenos, y hacíamos shows, pero yo siempre estaba liderando. Entonces, claro, ellos no me soltaban. Hasta que pasaron, no sé, 4 o 5 años, y un día no sentí la pasión que siempre tengo al cantar. Estaba como en la comodidad, por decir así. La zona de confort. Y fui a cantar y como que no me sentí bien. Y justo estaba el manager, Shadi, muy buen amigo hoy en día mío. Estaba ahí sentado viéndonos. Estaba con la esposa cenando. Y yo me bajé y le dije, Shadi, estoy cansado. ¿Cómo así? Sí, yo necesito hacer algo diferente porque hoy ya no sentí pasión al cantar. Y yo, uy, no, ¿se va a ir? Yo le dije, vea, yo le sigo colocando las bandas, yo le sigo trayendo la gente. Y ese mismo día tomé la decisión, o sea, ese mismo día dije, voy a ser freelancer. O sea, que ahí
ya comienzas a dejar atrás la mentalidad de empleado, digámoslo así, de músico empleado, a pensar ya a pensar como en hacer lo empresario. mío. Sí. Wow. Y salí al ruedo y ya empezaron los estrellones durísimos, porque el ruedo afuera, el poco inglés que uno tenía ahí en la comodidad, era un inglés que circulaba en lo mismo. Todos los días saludar a los mismos clientes, hey, how are you, how is everything, chao. Bueno, era lo mismo, pero cuando ya sales, te encuentras con cantidad de términos, con cantidad de cosas, como que si quiere abrir una cuenta de banco, vaya al banco y a ver, estrellé con todos esos términos. Y yo cero. Ahí me di cuenta que yo, ese tiempo que había trabajado ahí, no sabía absolutamente nada de inglés. Cero. Wow. Me sabía lo básico, lo de estar ahí, porque estaba en la comodidad. Pero me empezó a ir bien. En el sentido de que el freelance, sí, empecé a trabajar cosas y empecé a juntar un dinerito. Un dinerito. Hasta que abrí la primera empresa. Y esa empresa la abrí más con pasión que en conocimiento. Y me di unos totazos. Pues imagínate, en esa época, firmar un cheque, si ese cheque te rebotaba, daba cárcel de una vez. Eso no, aquí no vacilaban en eso. Te ponían de una vez buscado. Wow. Y yo era firme a cheques. Véngale para acá, hágale para allá, que la empresa le firmé cheques. Pero el error grande que yo tuve con esa empresa, para resumir, abrí 2 empresas, casi simultáneamente. Una de turismo y una de entretenimiento. Pero yo tenía el control de las visas y muchos supuestas amistades, no, Eddie, que ayúdenos con una visa, que vengan. Entonces yo les hice un plan. En mi época fue mi plan maestro. Y bueno, ok, listo. Cada empresa tenía que pagar anual como 50 anuales, algo así. Para renovación. 50,000. 50,000 dirham. En esa época todo era más complicado. Sí. Hoy en día todo está, usted habla a una empresa llamando por teléfono, enviando los documentos y ya está. En esa época era más difícil todo. Y bueno, yo hice un plan, le dije, bueno, a los que me pidieron la visa, le dije, bueno, en esa época te digo que una visa valía 25, 30,000 dirhams. Uy, por Dios. Comprarla. Y aparte de eso, casi nadie se la vendía. Sí. Porque si usted estaba en una visa, tú tenías que comprobar que trabajabas en esa. Entonces, bueno, yo a mucha gente le dije, listo, sí, vamos a hacerlo de esta manera. Yo les hago la visa, al año me dan 5,000, a los 2 años me dan otros 5,000 y a los 3 años, que es la otra renovación, porque estas visas eran de 3 años, Okay. me dan los otros 5,000, así les queda fácil para reunir la plata. No, perfecto, mi hermanito, usted es el mejor, gracias, papá. Total, no les hice firmar un cheque, no les hice firmar un documento, nada. Cuando llegó la hora de la renovación, 2 personas me dieron la plata. De resto otro, no, que no tengo. ¿Y qué puedo hacer? No, hermano, pero mire que ya tocaba, ya el cheque tocaba, ya eso lo evitaban. Yo tenía que tener la plata en la cuenta. ¿La renovación de una empresa aquí en Dubái la hacen automáticamente o cómo? Claro, tú tienes unos cheques ya fechados. Sí. Entonces, tú pones unos cheques y el cheque de la renovación y ahí no te preguntan ni te llaman. Simplemente esa empresa manda a poner los cheques y ya está. Si no hay plata, de una vez, ¡pum!, buscado. Y así es como terminas en la cárcel. Claro. Y eso acarreó todo. Eso fue una mala racha en esa época. Separado. Todos los problemas habidos y por haber. Terminas de trabajar, comienzas como freelance y te comenzó a ir bien. Sí. Hasta que me metí a ser empresario.
hasta que me metí a ser empresario. Porque, bueno, es que te iba a decir ahí porque una cosa es ser un buen artista o inclusive ser un buen líder de banda y otra cosa ya es ser un empresario. Claro. En esa época yo le digo, empresario. Porque yo dije, no, pues vea, ya tengo este documento que dice que yo soy el dueño de una empresa. Y yo ya me creía el empresario. Pero me faltaba todo. No tenía conocimiento del manejo del dinero. No me sabía ni las leyes de Dubái. Y yo ya había abierto una empresa, 2 empresas. Hijo de madre. Entonces, me estrellé horrible con eso. Y de tanto que pasaron cosas, 2 veces fui a la cárcel por lo mismo, por los cheques. Y nada que despegaba. Yo decía, jue madre, esto... Los consejos que me daban algunas personas eran, no, Eddie, ya váyase para Colombia. Porque cada caída, tuve 3 caídas. Cada caída dura era quedar debiendo mucho dinero. Entonces ahí es donde también comprendí cosas. Es que los problemas hay que atacarlos cuando están pequeñitos. Explícanos eso. ¿Qué quiere decir? Que a veces le damos vueltas y largas a las cosas. Y cuando usted puede solucionar todo yendo a hablar, poniendo la cara en el momento que se puede. Por ejemplo, ¿qué pasó con estos cheques? Con esos? Si yo hubiera ido a hablar con tiempo al gobierno, a decir, mire, no tengo el dinero todavía, denme una espera, pasó esto, les explico. De seguro aquí el gobierno es muy justo, son muy buenos, muy justos. De seguro que ellos me hubieran dicho, ok, vamos a organizar cómo lo quieres pagar, cómo puedes, y no hubiera estado en la cárcel. Pero yo esperé a ver si pasaba un milagro y me caía plata del cielo otra vez. A ver, entonces no ataqué el problema cuando estaba pequeño. Qué aprendizaje, oye. Yo dejé que eso avanzara y avanzara y avanzara. Después la multa ya era más grande, porque no es solamente que no pagaste, es que empieza a cobrar un interés de esa deuda. Por Dios. Y eso va, entonces, y usted sáquele el cuerpo, y entonces lo que hacía dinero era para vivir, y esa deuda creciendo, y yo la ignoraba, y entonces hasta el punto de que quedé sin documentos. Yo duré en Dubái indocumentado un tiempo, porque no podía hacer nada, no podía ni sacar una visa, porque si yo me acercaba a cualquier momento para hacer visa, ahí me echaban mano. Por eso ¿Cuánto alcanzaste a llegar a decir? Esa primera deuda fueron como de 300 y pico, 300.000. O sea, 300 millones de pesos. Cerca de $100,000, una cosa así. Hasta que, bueno, yo salí de esa primera parte otra vez, y era el mismo cuento de los cheques, y esta vez sí fue una estupidez. La segunda vez que fue a lo de la cárcel fue una súper estupidez, porque yo tenía un apartamento en Sharjah y eso todo es con cheques. Y el último cheque, yo ya no iba a vivir más ahí, lo pagué a la oficina, porque tenía que firmar de una vez de que yo ya no iba a estar más en ese apartamento. Pues la secretaria, en esa época no es como ahorita que está todo con tanta tecnología y que todo está sistematizado. Usted entraba en la oficina y eran arrumes de papeles, unas secretarias ahí con arrumes de papeles, y los hindúes de accounts con arrumes de papeles. Hoy en día todo está digitalizado, en esa época no. ¿Qué pasó? Yo fui, firmé, mira que ya no va a estar, tomé la plata y me entregaron un recibo. Pero esta mujer no me puso en el sistema. Se recibió, bueno, sí, colocó aquí y yo me fui. Pero el sistema no me reportó de que yo ya había pagado eso. Yo iba a hacer un cambio de visa. Y yo iba lo más de feliz, normal, a cambiar visa. Y me cogieron y esa vez me trataron como si fuera un criminal. Me amarraron, manos y pies. Uy. Y me llevaron para allá y me metieron. Y yo no sabía por qué. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Si es que no he hecho nada malo. Bueno, en fin.
Que cuando me sacaron a la audiencia como los 8 días, para explicarme qué es lo que pasaba. No, que por un cheque. Yo, ¿un cheque? ¿De dónde? No, que ese apartamento. Entonces yo tenía el recibo, le dije, ese es el recibo, yo ya lo pagué, ¿qué pasa? Bueno, así mandaron una persona de la oficina esa de los apartamentos. No, que sí, que qué pena. Cuando me dijeron, sí, no, usted ya se puede ir, me devolvieron, iba a salir. Pero usted no tiene visa. Yo le dije, sí, es que yo iba a cambiar visa. No, usted no puede salir. Ay, por Dios. Y yo, pero es que yo iba a cambiar visa. No, que no puede salir. O sea, como Dubái es tan nuevo, todo esto es tan nuevo, hubo muchas leyes que las tuvieron que reorganizar. Pero a mí me tocó esa parte mientras organizaban muchas cosas. Claro. Digamos, eso pues era una súper injusticia. Simplemente me pudieran decir, bueno, listo, sí, vaya hasta el aeropuerto y váyase, cambie su visa. Por lo menos acompáñenlo simplemente ahí, me dejaron ahí. No, usted no tiene visa, no puede salir. Ay, por Dios. Entonces, hasta que, bueno, por allá al final aplicaron por una visa para mí y pude salir. Me fui para Omán y regresé a Dubái con 10 dirhams. Vuelvo a empezar. ¿Y con deuda o ya no tenían deuda? Con 300.000 de con 10 dirhams en efectivo y una deuda de 300.000. Jue madre, yo... Y otra vez, no, váyase, usted le está yendo muy mal aquí, váyase. Y yo, pucha, no. Que cualquiera lo hubiera pensado, ¿no? Claro, obviamente. Pucha, ¿cuándo la voy a pagar? Exacto. No, váyase, es mejor que se vaya. Y ya entonces era la típica, cuando el barco se hunde, todo el mundo le cae encima. No, que se que mire, que está, que está. Bueno, en fin. Yo no paraba bolas, yo decía, no, yo no me voy a ir porque es que yo, si me voy a quedar como si un perdedor. O que siento como si me estoy robando algo. No, es que no es así. Si debo un dinero, lo voy a pagar, hay que trabajar. Y llamé a un amigo, a Sandro, el mismo que vi. Y Sandro me rentó el cuarto útil. Él vivía y me rentó el cuarto útil, un cuarto chiquitico con un colchón. Ya está. Ahí volví a empezar. Y gracias a Dios que yo he tenido algo, que es que yo siempre estoy muy bien en donde quiera que yo he trabajado, con todos los jefes. Siempre tengo las puertas abiertas. Y empecé a trabajar. Contratos, empezaron a salir contratos muy buenos. Que vea que para la Ferrari, que 30 días, ahí eran 30.000 dirhams. ¿Y te llamaban a qué? ¿A cantar? Yo hacía de todo. Que hay que ser guitarrista. Guitarrista. Que hay que ir. Me pasó una anécdota increíble. Es muy chistoso porque yo me mandaba todo. Yo toco guitarra, yo toco un poquito de piano, percusión. Ahí sale a relucir. Entonces, todo ahí sí, claro, todo lo que he aprendido, yo era coja aquí, coja allá, coja aquí. Y un día me llamaron para La Palma, para algo así como el amor y la amistad. Algo así. San Valentín. San Valentín. No, Eddie, que es para cantar unas canciones en español y unas en inglés. Yo no sabía nada en inglés. Nada. Y yo, bueno, pero hay que mandar la lista. Entonces yo, bueno, listo. Yo llegué en español, hice una lista, bésame mucho, nada, lo que me sabía. Y en español, en inglés, que por favor la lista en inglés. Y yo, madre, y esto debe ser un requisito. Yo, ok, empecé a inventar títulos. You are my love. All my love for you. Y llené 10 títulos. 10 títulos. Vale, ¿qué hago? Ay, Eddie, por Dios. Se pone mejor. Y llego yo era en un sitio que llamaba Nasimi en esa época. Entonces era la playa. Eran solamente 10 mesas. Yo como guitarrista, 10 mesas de parejas. Con todo muy caché, pues imagínate, en La Palma. Cuando me llegan con un request. Una canción en inglés. Yo eso no me la sé. Sí, usted la puso en la lista.
le habían colocado a las parejas la lista que yo envié. O sea, lo que te inventaste. Lo que me inventé, lo imprimieron y lo colocaron en el menú. Y toda la gente mientras comía podía pedir canciones. Y yo, ay Dios. Vaya, me estaba tomando un whiskycito y yo lo cogía. Y arranco yo. Decía, el título es que... cualquiera, All My Love For You, algo así. Y arranco yo. Ring, All My Life For You. Y empiezo a inventar con lo poquito que tenía yo. A inventarme letras ahí. Ay, yo no te lo puedo creer. Sí. Y yo hacía algunas frases que son sonadas de amor y yo las metía. Y yo repetía lo del título que yo hubiera colocado. Si me la pedían, yo repetía eso como 10,000 veces. Y la gente contenta. Ay, que no, que esas Se sonó bonito al final. Sí, no, que yo, una cosa que yo tengo es que yo soy muy bueno para improvisar. Pero en inglés y sin inglés. El hecho de que me digan, es que venga, ¿dónde podemos escuchar las canciones? La última. Ay, no, es que venga, ¿será que puede cantar otra vez la de...? Ay, yo ni siquiera sabía qué había hecho. Y yo, no, es que ya yo era rogando para que se acabara. Para que se acabara ese geek. Pero era supervivencia, yo necesitaba la plata. Lo que uno pueda llegar a hacer. Era supervivencia, yo necesitaba la plata. Entonces, bueno, y me gané ese dinerito de esa manera. Y empecé, eso fue un año, pague, recibe. Y otra vez, estabilicé. Pagué. Y seguí trabajando como freelance un tiempo, pero eso como que arriba, para abajo, como que... Y yo decía, no, es que no puede seguir siendo así. No puede seguir siendo así siempre. Entonces yo estaba mucho para la rumba, 10,000 novias, aquí, para allá, lo que me ganaba me lo gastaba. Entonces como que había así una reputación de buen cantante, pero estaba muy desordenado. Bueno, en fin. Y yo dije, bueno, me llamaron de manager para el Malecón hace unos 7 años tal vez, donde yo empecé como músico, pero me llamaron como manager. Y yo, bueno, fui allá y traje a unos artistas, entre esos mi esposa. Traje a unos nuevos y ella fue la única nueva de ese grupo. Y con ella compaginamos y empezamos a hacer una vida. ¿Qué pasó? Trajimos a la cuñada, tuvimos una bebé y trajimos a nuestra cuñada a ayudarnos. Entonces estábamos con el tema de que... canta también, sí, ¿cierto? Ya estábamos con el tema de que lo del visado éramos ya 5, ¿sí? Porque es la hija de mi cuñada que también vino. Entonces somos 5 en la casa, es visa para todos y eso es un pocotón de plata. Claro. Si usted las compra cada 2 años, pues imagínate, a 10, 12, lo que sea, son 50,000 anuales. Entonces ella estaba con el cuento de, ay amor, que ya viene lo de las visas, tal, y a mí me rondaba lo de la empresa. Yo, puta, la empresa, pero con las empresas me pegaba unos estrellones tan berracos, pero también ya sabía por qué. Entonces yo me hice un autoescáner antes de todo, antes de mi esposa. Yo me paré en un espejo y dije, bueno, Edixon Duarte, no se puede seguir así porque he hecho dinero pero lo he despilfarrado, no he hecho bien las inversiones, he estado muy impulsivo a la hora de meter mi plata, también fui desprendido del dinero y también hay algo muy importante que es saber decir no. Un no es una respuesta muy importante tanto para el que la está dando como para el que la recibe. Sí. Y yo decía sí a todo. Aunque yo quedara hasta el cuello, yo decía sí. Mire que algo, sí. Pero yo no calculaba si podía cumplir ese sí, sino que simplemente decía sí.
Y después cuando no podía cumplir, estaba embaladísimo. Ah, no, y vea, usted había dicho que sí, vea, no sé qué. Claro. Pero era por no decir un no, y eran cosas que ni me incumbían, pero quedaba mal por no decir no a tiempo. Hoy en día me tomo todo eso muy en serio. A mí me piden un favor o alguna cosa, déjame, yo organizo y miro. Y después llamo, vea, sí o no. Pero era que yo ya me lo pienso. Antes yo, venga que sí, ¿qué tal? Sí. A todo le decía sí. Y al final yo era el que estaba con el agua hasta el cuello. Y entonces empezaron la empresa. Y abrimos, bueno, empezamos a convivir, y hace 2 años que estábamos con el tema del visado, le dije, yo sé lo del manejo de una empresa. Ahí podemos tener nuestras visas seguras, no vamos a depender de otros, va a depender de nosotros. Pero vamos a dividir un equipo. Porque ella es muy buena, ella también estudió periodismo, ella sabe muy bien lo de los computadores, y yo soy muy bueno en la parte del terreno. Conseguir clientes. Abrir con los clientes, se me da muy bien. Y tengo esa capacidad de agradar y llegar y convencer. Y yo hablo porque tengo propiedad y conocimiento de mi tema. Entonces yo siempre le digo a los clientes, mira, yo le digo la verdad. A veces me dicen, hey, es que queremos una noche latina. Yo le digo, no te va a funcionar. No te va a funcionar. Aunque ese trabajo sea para mí. No te va a funcionar una noche latina aquí por estas razones. Te recomiendo. Y prefiero recomendar otra cosa. ¿Por qué? Porque eso me va a dar un plus para trabajar a largo término con esta persona. Exacto. ¿Qué pasa hoy en día con muchos artistas? Muchos, como les decimos, vende humo. Hay muchos vende humo que ofrecen un servicio, pero ese servicio les dura 2-3 meses máximo y ya el sitio los saca. Porque no cumplieron con lo que dijeron. Entonces hoy en día es mejor decirles a la gente, vea, esto es lo que le puede pasar. Si usted quiere tomar el riesgo, pero no, que sí, definitivamente lo que yo quiero es eso. Ah, bueno, listo, se lo pongo. Claro, pero tú ya le dijiste. Antes yo hacía el trabajo de promotor un tiempo, sobre todo después del COVID. No había trabajo. No había trabajo para nadie, todos los músicos y los artistas llevados. Y yo dije, bueno, pues es que no hay trabajo, pero es que nadie lo está fomentando. Voy a fomentarlo. Entonces, averigüé cuáles eran los sitios que estaban ya abriendo, pero ninguno de esos sitios quería contratar a nadie, porque no había presupuesto. Pero, marito, necesitábamos vivir. ¿Qué hice yo? Dije, bueno, fui al sitio, le dije, yo le traigo a la gente. Y partimos ganancias. Ah, si usted me trae a la gente, sí. Y así fue. Entonces, claro. O sea, ya no fuiste a pedir empleo, sino fuiste a proponer negocio. A proponer negocio. Ya tu mentalidad había cambiado también, Eddie. Claro, porque es que uno no se puede quedar esperando a que la gente le dé el trabajo. De hecho, hoy en día, si te digo, a mí casi nadie me llama a darme trabajo. Muy de vez en cuando, o sea, desde el gremio no. Yo fomento mucho trabajo para el gremio. ¿Sí? Y yo voy directamente con los clientes, los managers de los sitios. En esa época fue así, lo hice como promotor de eventos latinos. Y así fue que hice un nombre también como promotor de eventos latinos. Ah, no, es que Eddie viene, canta, arma un grupo, nos promociona el sitio, nos trae a la gente y la venta está. Entonces, claro, todos ya los sitios querían conmigo. Todos los sitios, hey, lo necesitamos, hey, venga, porque haga la fiesta aquí con nosotros, Claro, y tuve unas fiestas geniales. A raíz de eso, pues claro, los otros artistas, no, pues tenemos que hacer lo mismo, y eso se llenó de promotores. Al punto de que entonces ya los sitios exigían, sí, pero si no hacemos tanto de target, entonces no hay dinero. Entonces yo eso lo dejé aparte. Yo le dije, no, eso no va más conmigo porque yo soy artista y los artistas que yo presente se les tiene que pagar y ya está.
Ustedes tienen que pagar y listo. No importa si vendiste o no vendiste. Si usted los contrató es porque tú los necesitas y tienen la capacidad de pagar. Eso para los restaurantes y clubs, ¿sí? Hoy en día todavía se utiliza mucho esa modalidad, pero yo no lo hago. Entonces le dije a mi esposa, yo sé cómo hacerlo, manejarlo de la empresa. Vamos a abrir una empresa. Yo ya le había contado todo el arsenal. Y ella, uy, amor, pero no. Yo le dije, no, tranquila. Ya sé Yo no me voy a meter en camisa de 11 varas otra vez porque yo sé cómo es. Yo sé las leyes, sé lo que hay que hacer. Hay que delegar, no lo podemos hacer todo. Entonces, claro, la empresa tiene un contador, la empresa tiene un departamento de esto, un departamento de esto. Yo me encargo de estar en la cabeza, liderando, de que todo ande bien. Que mire que hay plazo para pagar el tax hasta tal día, no, páguelo ya. Eddie, ahí está la plata, páguelo ya. Vamos entrando en nuestra recta final y yo te voy a hacer la pregunta del millón. Mm. Y es, porque cogiste un lugar de facturar 0 a llevarlo a estar facturando casi 1.5 millones de dólares. Y yo creo que la gente que está aquí quiere saber cómo lograste eso. Ok. Básicamente, en ese periodo de que estaba como promotor, muchos sitios querían trabajar conmigo. Y yo trabajé en un sitio que se llamaba Ocacti, con el actual dueño de este sitio, Little Habana. Él es iraní, no tiene ni idea de música latina, no habla ni español. Y nos fue muy bien allá en Ocacti, pero Ocacti no tenía permiso para hacer discoteca. Cuando yo llegué allá, eso se armó, fue la rumba. Entonces le sacaban muchas multas. Él vendió, total, eso se acabó. A los 2 años me llamó, apareció con este actual sitio. Y yo llegué allá a proponer ideas, porque ese es mi trabajo. Ese fue mi trabajo. Desarrollar ideas para atraer el público. Entonces yo me centré mucho en darle... Aquí habían muchas fiestas latinas, pero de nombre, Sí. pero no eran latinas. ¿A qué me refiero? Ponían el nombre, bueno, que tal, y usted iba y era solo salsa y bachata. Que ni uno conoce. Entonces esas el canciones. latino que llegaba allá, yo siempre he dicho que aquí hay dos tipos de fiestas latinas, que es la de los fans de lo latino, que no son latinos, que son los que les gusta bailar su salsa y por ahí se saben algunas canciones y ellos quieren ser latinos. Y ellos piensan que, además piensan que están en una fiesta latina real. Sí. Es lo más, sí. A una fiesta real latina. Entonces, la fiesta real latina yo empecé a hacerla y ese ha sido el gancho mío, que hice fiestas para latinos. Entonces, no, que un vallenato, y empecé a tener una fidelidad de clientes que iban para donde yo estaba, porque en una fiesta donde estaba Edison Duarte había vallenato, había ranchera, había popular, había esto, que merengue clásico, merengue el nuevo, que salsa vieja, lo que no había, ¿sí? Y yo empecé a hacer esa mezcolanza, como es una fiesta latina de nosotros. Crossover, Es crossover, sí. y con reggaetón y con todo. Entonces el sitio empezó a tener súper apogeo. Y esta es la tercera caída que tuve. Estando ya ahí en el sitio, que ya estaba andando bien, todavía le faltaba. Los fines de semana estaban boom, pero entre semana estaba malo. Pero ya al menos los fines de semana, ya con eso ya estábamos, vivíamos todos. Hice un negocio con un tipo ahí, que él tenía un bar. Y yo fui y le coloqué un concepto. Él me dijo, no, yo quiero que vamos a ser socios, no sé qué, todo muy bonito, de palabra. Y yo me metí a eso.
sin firmar contratos, sin firmar nada. Es una trampa de ellos, me lo postergaban todo el tiempo. La plata para iniciar, de traer los artistas estuvo, entonces, no, sí está esto, está. Pero ya cuando estuvieron acá los artistas, que yo puse la cara y llamé a artistas de Colombia muy buenos, armamos una vaina que se llamaba Medallo. Y esta gente tenía un tramoyete ahí. El hecho fue que de ahí salí debiendo 180.000 dirhams. Uy. Y sin ganarme un peso y un estrés, el berraco. Y yo dejé Little Havana por 4 meses, mientras estuve allá en ese... Total, llamé al dueño de Little Havana cuando ya no va más con esta gente, ya esa deuda me toca asumirla. Y le dije, mire, tengo días libres por si me necesita. Digo, lo necesito todos los días. ¿Qué hay que hacer para que no se vaya? Wow. Para que no se vaya más. Yo le dije, usted sabe que es dinero. Digo, ¿cuánto es el monto que usted quiere? Total, me paga hasta mi day off. Y tengo ¿Pero estás como empleado o ya entraste de negociar? Tengo unas cosas que son mías. Ok. ¿Sí? Ajá. Entonces yo puedo vender algunas cosas. Tengo la parte del restaurante, que ahorita lo vuelvo a iniciar. Lo tuve parado por unas cosas. Pero digamos, el restaurante latino, la comida latina que se vende ahí, eso es mío. Y tengo un porcentaje más mi salario. Aparte de eso, que me dio el plus de exclusividad en el sentido de que sí yo puedo hacer eventos afuera, pero solamente los eventos que yo quiero y los que son bien pagos. Entonces, los clientes que tengo afuera, que Eddie, te necesito para mi cumpleaños, y yo, sí, pero tú sabes que vale. Y entonces yo salgo, dejé de hacer, yo era de los que estaba en todos los afiches de Dubái. Edison, de aquí, y yo sí, yo creo que ya parezco aburridor yo en todo lado. Entonces esto me dio un plus de que no estoy en todo lado, estoy en este Little Havana, manejo ahí el sitio, pero cuando salgo a eventos muy buenos y muy bien pagos. Sobre todo hago muchos privados. Entonces esa es la gran ventaja que tengo ahorita. Cuando volví de Medallo le hice una propuesta al señor, le dije, mire, hay muchas fiestas latinas, no vamos a competir con nadie, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer los últimos que terminan con entretenimiento. ¿Qué pasa? Todos, el entretenimiento termina a la 1 y todas esas fiestas terminan más o menos a la 1. Yo le dije, nosotros vamos a empezar a las 2 de la mañana. Me dijo, ¿cómo así? De 2 a 4. A las 2 arrancan las bailarinas. A las 2 arranca el DJ invitado. Yo mientras tanto pongo la música, convoco gente, pero lo de nosotros vamos a hacer el after party de Dubái. De 2 a 4 vamos a hacerlos y verá que no vamos a tener competencia. O sea que ese fue tu océano azul, digámoslo así. Sí. ¿Qué encontraste ahí? Claro, porque yo me miré, yo fijé que al frente y mucha gente me escribía a la 1, ¿qué hay para hacer? Y digamos el sitio muerto. Sí, no, ya no había nada que hacer. Yo, no, entonces sí hay para hacer, pero tenemos que poner el entretenimiento tarde. Entonces esa fue mi estrategia y se la comenté a él y me dijo, listo, vamos a hacerlo. A la vuelta de un mes, ya, el primero cerraba a las 3. A la vuelta de un mes ya teníamos público todos los días, 50 personas, después 80 personas diarias. Hoy en día tenemos siempre un flujo de 150 o 200 personas todos los días pagando la entrada, porque hay un cover consumible. Sí. Pero al menos se asegura de que el que va a entrar ya dejó un dinero ahí. Y esa es la estrategia que utilicé para que al sitio de nosotros le vaya así de bien actualmente. Entonces él conmigo es agradecido en ese sentido de que sí, Eddie me ha dado las estrategias, me ha ayudado con mi negocio y yo agradecido con él porque ha cumplido con todo lo que me prometió en el negocio. Y siempre tengo mucha flexibilidad. Yo sí quiero decirle, voy a tomar unos días de vacaciones, me fui y ya está. Y ya sigues con tu otra empresa también expandiéndote y todo lo que ya viene de crecimiento futuro, ¿no? Y Macarena, claro, Macarena es la empresa que desde el primer mes estaba dando ganancias.
que es muy difícil hoy en día. Sí. Tú para que empieces a ganarle a una empresa tienes que esperar, y la empresa de nosotros no. Edison, aquí podríamos estar hablando mínimo otra hora más. No sé. Y tienes, o sea, no, después necesitamos volverte a invitar, de verdad que sí. Por ahora yo quiero decirte muchísimas gracias por todas esas historias tan increíbles que nos has contado, que nos ha inspirado. Y para finalizar, bueno, tienes acá esta cámara. ¿Qué quieres decir? Porque tú también tienes un mensaje muy específico que quieres enviar, ¿no? Ok, sí. Sobre todo para esto es un mensaje global, pero va en específico para los chicos y las familias y conocidos que están todavía en el barrio Las Malvinas. Hay que cambiar el entorno, sí o sí. A veces nos quedamos en un sitio porque ahí están los amigos, los conocidos, porque aquí vivió mi mamá, porque aquí... Pero hay otros mundos, hay otras maneras. No dejen que sus hijos se contagien de malos entornos. Y sea de donde sea que vengamos, del sitio más remoto, del huequito, del barrio más malo, todos podemos lograrlo. Pero hay que ser constantes, tener una idea y luchar, ser disciplinados. Constancia, sobre todo la constancia es lo que lo hace a uno. Siempre vamos a caer, como les dije al comienzo, esto es como un videojuego, van a haber algunas partes donde es muy difícil de pasar de ahí, pero si somos constantes vamos a pasar y lo vamos a lograr. Entonces hoy en día estamos, en mi caso, estoy dando pasos seguros, tengo una tranquilidad económica, tengo una tranquilidad de un hogar, pero no ha sido fácil, pero he sido constante. Entonces ese es el mensaje que yo le doy a mis amigos, a mis conocidos, a la gente de Florencia, a la gente de Colombia y del mundo que nos ve. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, por favor. Si les ha gustado, por supuesto, la historia, nos ayudan y nos ayudan muchísimo con sus me gusta, sus comentarios. Eddie va a estar leyéndolos, compartiendo este podcast. De verdad, muchísimas gracias. Un abrazo emprendedor y bueno, que vivan los emprendedores y los inspiradores. Así es. Muchas gracias a todos. Chao, chao.